Lo Dalton, pues no, que a medida de la adhesión plaquetaria es subendotelio. Esto inicia también todo el proceso, es una proteína que inicia también todo el proceso de coagulación. Constituye una proteína que de transporte para el factor 8, ya les dije, protege al factor 8 a que no se degrade. El gen del factor está en el cromosoma 12, en el brazo corto del cromosoma 12. Y se sintetiza en células endoteliales y megacariocitos. ¿Cuál es la función, no? Es activación en la plaqueta. Esto en realidad va a estimular la adhesión y agregación plaquetaria por medio de la activación plaquetaria. O sea, va a activar a las plaquetas para que se unan al factor de von Willebrand activado por medio de la glucoproteína 1B que está en las plaquetas y la glucoproteína 2B3A que también están en la superficie de las plaquetas. Ahora, estabiliza al factor 8 en la circulación, ya les dije, es un reactante de fase aguda, por eso también lo utilizan hasta como marcadores inflamatorios, ¿no? El von Willebrand, pero es poco frecuente la utilización, ¿no? Aumenta en el embarazo, en el uso de estrógenos, ejercicios recientes, hipertiroidismo, uremia, hepatopatías, etc. La clasificación de la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Va a haber un tipo 1, un tipo 2 y un tipo 3. El tipo 1 es el más frecuente. Es una deficiencia cuantitativa, ¿no? Una deficiencia cuantitativa parcial lo consideran. Ya la tipo 2 es el segundo más frecuente, un 19%. Es una deficiencia cualitativa. Y dentro de la cualitativa está el 2A, 2B, el 2M y el 2N o variante, ¿no? El 2A va a generar la disminución de esa unión del von Willebrand con la plaqueta y va a estimular a una ausencia de multímeros de mayor peso molecular. El 2B va a generar un aumento en la afinidad von Willebrand con la proteína, la glicoproteína 1B. El 2M va a generar una disminución de la interacción del von Willebrand con la plaqueta sin ausencia de los multímeros de mayor peso molecular. Y el 2N o variante va a generar una disminución a la afinidad del von Willebrand con las plaquetas de manera general. Y el tipo 3 es una deficiencia de von Willebrand virtualmente completa o cuantitativa completa. ¿Ya? Entonces se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a ser la más frecuente en la hemorragia mucocutánea como característica clínica principal, ¿no? Va a presentar epistaxis en un 60%, hemorragias a una posterior una exodoncia, equimosis en un 40%, menorragia, gingivorragia, una hemorragia postparto hasta una hemorragia digestiva, ¿no? Ahora, la parte laboratorial es importante. ¿Por qué? Porque hasta el momento, ¿cómo viene una paciente con von Willebrand? Con sangrados mucocutáneos, con mayor frecuencia, es más frecuente en mujeres que en varones, y más frecuente en mujeres que inician la edad fértil. O sea, en la primera menarquia, pues ahí es donde comienza el sangrado abundante. A nivel laboratorial, vamos a tener un aumento del tiempo de sangría y un aumento del TTPA, siempre y cuando el factor 8 esté disminuido. ¿Por qué? Porque el factor 8, ¿a qué vía pertenece? ¿Vía intrínseca o vía extrínseca? Intrínseca. ¿Quiénes votan por extrínseca? Intrínseca, pues no. Por eso, porque el TP es vía extrínseca, pues no, y el TTPA es vía intrínseca. Ahora, entonces, y pruebas de laboratorio para confirmar el factor la deficiencia del factor de von Willebrand es la activación del coagulante, el factor de von Willebrand o dosaje del factor de von Willebrand, buscar el antígeno del factor de von Willebrand a nivel de las plaquetas, o buscar el cofactor de ristocetino o actividad fijadora de colágeno, que también ahí actúa, el dosaje de von Willebrand, o los multímeros de gran peso molecular del factor de von Willebrand o agregación plaquetaria inducida por ristocetina, ¿no? Para poder detectar de acuerdo a eso qué tipo. Pues no, el más frecuente es la actividad de coagulante del factor de von Willebrand o el dosaje factor de von Willebrand, que nos va a medir el porcentaje, ¿no? Tratamiento. En realidad el tratamiento con esto es con la desmopresina. Pues, ¿cuál es la función de la desmopresina? Va a aumentar primero la producción del factor 8,
Va a estimular también al receptor del factor de von Willebrand, aumenta entre un 3 a 5 veces el nivel basal en el 80% de los pacientes. Se usa en enfermedad de von Willebrand moderada o leve. Moderado o leve es lo mismo que en las hemofilias, ¿no? ¿Cuánto es leve? El valor absoluto del factor. Leve es del 5 al 50%, ¿no? Hasta el 45%. Moderada es del 1 al 5% y severa menos del 1%. El efecto dura de 4 a 8 horas. Se puede utilizar en el tipo 1, en el 2A, en el M o en el N. Es efectivo, no es efectivo en el tipo 2, B y en el 3. La dosis es de 0.3 a 0.4 microgramos. ¿Se puede utilizar el concentrado de factor de von Willebrand? Sí, ¿no? Siempre y cuando para hemorragias o sangrados activos, pues no, pacientes que van a entrar a una cirugía donde hay alto riesgo de hemorragia, como el parto, pues no. La dosis es en función al incremento del factor von Willebrand deseado. Recuerdan que en factor 8 es lo mismo, queremos llegar a un porcentaje de factor 8 para poder indicarle cuánto de factor le vamos a dar, es lo mismo en caso del von Willebrand o del concentrado de von Willebrand, ¿no? Es una unidad por kilo. Y las marcas hay como el Willate o el AMATEI, que son marcas simplemente de concentrado de factor 8. ¿Se puede utilizar el crioprecipitado? Sí, ¿no? Y ya está en desuso, sí, porque ya tenemos concentrado de factor 8, pues sí se puede utilizar, poca seguridad. Una unidad de crioprecipitado nos da más o menos de 80 a 100 unidades de factor 8 y factor de von Willebrand. Entonces, el crioprecipitado tiene factor 8, de los cuales el crioprecipitado no tiene factor 8. Recuerden, ¿no? Ya que les estoy una pregunta. Estrógenos de síntesis, posibles en tipo 1 y tipo 2. Perfecto. Entonces, ¿cómo viene una paciente con von Willebrand? Otra vez. Una paciente que va a venir, o un paciente que va a venir con sangrados mucocutáneos, ¿no? Podemos tener el TP normal y hasta el TTPA normal siempre y cuando no se altere el factor 8. ¿Por qué? Porque podemos tener un TTPA prolongado, pero también va a alterarse el factor 8. ¿Ya? Entonces, es más frecuente en mujeres, ¿no? Principalmente que inician la menarquia, con sangrados abundantes. Recuerden eso, ¿ya? Ahora, coagulopatías adquiridas, antes de eso. Recuerden que entonces, si es una mujer con menarquia y va a tener el dosaje de factor 8 bajo, pues no va a ser hemofilia, pues no, porque no existen hemofilias mujeres, pues hemofílicas mujeres, a no ser que sean adquiridas, que ahorita les vamos a hablar. Y también va a tener el factor de von Willebrand, o tenemos que sospechar en un von Willebrand, pues no. Recuerden, importante, ¿sí? Coagulopatías adquiridas, alteraciones adquiridas en la coagulación. Se va a dar, va a ser todas las alteraciones que nosotros hemos nacido normal, pero por cualquier situación de la vida nos hemos enfermado y hemos generado una o hemos adquirido una patología que nos genera una coagulopatía. Entre esas están las coagulopatías por consumo, ¿no? Como la coagulación intravascular diseminada, que lo vamos a hablar, un aneurisma aórtico, hemangioma, nefropatías, etc. Por defecto de síntesis, un déficit de vitamina K, uso de medicamentos cumarínicos, uso de cefalosporinas, hepatopatía crónica, etc. Por inhibidores, que también es otro problema común, ¿no? La hemofilia adquirida, la enfermedad de von Willebrand adquirida, o cualquier patología que inhibe a alguno de los factores. ¿Está bien? Y las deficiencias complejas, como las paraproteinemias, como amiloidosis, mieloma múltiple, cirugías cardíacas, etc. Entonces, podemos tener coagulopatías por cualquier situación. Dentro de esas, las más frecuentes son la coagulación intravascular diseminada, y la más frecuente son los procesos infecciosos. Entonces, hablemos de CID, ¿no? Que es coagulación intravascular diseminada. Esta se va a generar, va a ser un síndrome adquirido trombohemorrágico, ¿ya? Que con activación intravascular incontrolada de la coagulación y alteraciones de la fibrinólisis. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué es un síndrome adquirido trombohemorrágico? Que
el paciente va a tratar, en su sistema va a tratar de formar trombos para parar un sangrado, pero no va a poder formar, o sea, va a ser un coágulo inestable. O simplemente se está tratando de formar, pero se degrada y comienza a sangrar, porque no va a haber un trombo que estabilice ese sangrado. ¿Está bien? Lleva el depósito masivo de fibrina con la microcirculación y daño orgánico. Hay pérdida de la localización o sistémica, es lo que les estoy hablando. O sea, que el cuerpo no va a poder cómo formar ese coágulo. Simplemente se da por el consumo, asociado a diversas causas, ¿no? Entre esas están, pues, hasta los procesos infecciosos, hasta las leucemias, pues, ¿no? ¿Qué leucemia nos puede generar un sí? Leucemia mieloide aguda de tipo 3. Claro, la M3, que es la... Promielocítica. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Se va a generar el estímulo. Por cualquier situación se va a generar el estímulo. Entonces, ese estímulo va a estimular a que haya, pues, al nivel de las células endoteliales, se comiencen a liberar citoquinas proinflamatorias, ¿no? Esto a la vez también va a hacer que se exprese el factor tisular. El factor tisular, ¿recuerdan para qué sirve? Cuando hablamos de la coagulación, el factor tisular es el primer factor que activa todo el proceso de coagulación, pues, ¿no? Entonces, como va a haber citoquinas proinflamatorias, va a activar el factor tisular. El factor tisular, por ende, va a decir, ya tengo que formar un coágulo, pues, ¿no? Y esto va a suceder ahorita. Dejémonos el factor tisular. Va a estimular alteraciones mecánicas anticoagulantes. O sea, ¿cuál? La proteína S, la antitrombina 3, la proteína C, el factor 5 de Leydig, etcétera, ¿no? Entonces, a la vez va a tratar de formar un coágulo, pero a la vez está alterándose los otros procesos que van a estimular al sangrado. Y va a haber inhibición de la fibrinólisis. Toda esta alteración va a estimular a que haya un depósito de fibrina. ¿Por qué? Porque va a tratar de formar coágulo, pero no forma un coágulo, ¿no? Y esto va a generar una trombosis microvascular con una falla multiorgánica y va a estimular a hemorragias por consumo de plaquetas y factores de coagulación. Por eso no se llega a formar el coágulo. Etiología, ¿no? Procesos infecciosos, la más frecuente entre esas sepsis de origen bacteriano, vírico, fúngico o parasitario. Cualquier proceso infeccioso como las más frecuentes. Entre esas las neoplasias, tumores sólidos como vario, páncreas, estómago, la leucemia aguda promielocítica, ¿no? Las complicaciones obstétricas, eclampsia, síndrome de Gel, desprendimiento prematuro de placenta, embolias, placenta previa, etcétera. Igual, la necrosis tisular por traumatismo, ¿no? De cualquier tipo, quemaduras, embolia grasa, reacciones inmunológicas como incompatibilidad transfusional, mordedura de serpiente, etcétera. Entonces, el SID va a ser una complicación de cualquier patología que pueda alterar el consumo de las plaquetas y el consumo de los factores de coagulación. Entonces, va a haber un SID agudo y uno crónico. El agudo va a ser una coagulopatía de alto grado no compensada, o sea, va a tener todo el consumo de factores de coagulación, va a haber una rápida instauración de causa más frecuente del proceso infeccioso, sintomático y alteraciones de las pruebas laboratoriales y predominan manifestaciones hemorrágicas, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que el SID, lo agudo es que va a sangrar, el paciente se va a desangrar. Mientras cuando se genera ya un SID crónico, o sea, de manera persistente, ahí es como que se trata de estabilizar y comienza a expresarse solo con trombos. Entonces, es el otro lado. Va a ser una coagulopatía de bajo grado compensado, insidioso, progresivo, prolongado, causas feto de muerte retenida, neoplasias, etc. Habitualmente asintomático con algunas alteraciones de pruebas laboratoriales. Síntomas predominantes de trombosis, ¿no? Problemas trombóticos. Ahora, entonces, ¿cuál es la clínica? Si la clínica es una hemorragia, ya sabemos, pues, ¿no? Hay consumo de plaquetas, petequias, equimosis, sangrados, hematuria, epistaxis, gingivorragia, hemorragias gastrointestinales, cerebrales, etc. O sea, todo tipo de sangre, es un caño abierto el cuerpo. Va a perder, el paciente se va a morir por una coagulación intravascular diseminada, o sea, el paciente se desangra y es difícil parar este sangrado. Trombosis, que es el otro lado, ¿no?
con trombosis venosas, arteriales, tromboflebitis, trombosis microvasculares, donde se va a generar necrosis. O sea, simplemente el lado crónico es como se ha mantenido de manera sostenida, los factores de coagulación se activan, ¿no? Y los factores antitrombóticos se alteran y comienzan a formar trombosis, trombosis, trombosis. Y por eso, con un mínimo coágulo ya genera una necrosis, isquemias, etc. Y el fracaso multiorgánico, ¿no? Va a generar un fallo renal, disfunción hepática, pulmonar, adrenal, toda esta falla multiorgánica se considera pues como el síndrome de Walter-Haus-Friedrich. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Aquí es importante. Como hay un consumo de factores de coagulación, va a haber prolongación de todos los, del TP y del TTPA, pues, de todos los factores, ¿no? Se prolonga el TP y el TTPA. Va a haber fibrinógeno disminuido, una hipofibrinogénemia, con menos de 150, ¿no? Hasta menos de 100 en realidad. El dímero D va a estar elevado porque va a tratar de formar, pues, el trombo de las cuales no se genera, ¿no? Las plaquetas, va a haber una trombocitopenia y una anemia hemolítica microangiopática con esquistocitos en sangre periférica. Pero principalmente ustedes sospechan de un SID con prolongación, con una coagulopatía, con hipofibrinogénemia, consumo de plaquetas y dímero D alto. Dímero D alto, con algunos consumos ya es sospecha de que te va a hacer un SID, y si es que no te está haciendo un SID, y el paciente se va a morir preso. Porque sangra todo y el órgano donde principalmente sangra el paciente es en el cerebro. Por eso mueren los pacientes. Criterios de diagnósticos, ¿no? Entonces, esto es por puntaje. ¿Ya? Va a depender mucho de la patología base, pues, para sospechar, ¿no? Principalmente sepsis, como ya les dije. Recuento plaquetario, ¿no? Más de 100.000, 0 puntos. De 50 a 100.000, 1 punto. Menos de 50.000, 2 puntos. Elevación del producto de fibrina, o sea, el dímero D elevado. No elevado, 0 puntos. Aumentado, moderado, 2 puntos. Aumentado, importante, 3 puntos, ¿no? El fibrinógeno. Más de 100 o más de 100 o de 1 gramo, 0 puntos. Menos de 100, 1 punto. Tiempo de protrombina. Es o el TP o el TTPA, ¿no? Menos de 3 segundos, 0, de 3 a 6, 1 y más de 6, 2. La puntuación, menos de 5, un SID no manifestado, pero en camino a ser SID. Y un punto más de SID, más de 5 puntos, un SID confirmado. Tratamiento, corrección de la enfermedad base, siempre. Como ya hablamos en todo el curso de hematología, cuando son secundarias a algo. Se trata la enfermedad secundaria y va a mejorar el proceso de coagulación, el proceso de la alteración hematológica. Lo mismo, ¿no? La piedra angular del tratamiento, corrección de la enfermedad base. No solo corrección de la hemostasis. Tratamiento de soporte. Tratamiento de soporte es el apoyo al tratamiento de la base. ¿Cómo qué? Como administración de hemoderivados, ¿no? O sea, pasarle plasma fresco congelado, crioprecipitados, plaquetas, etc. Igual, concentrados de fibrinógeno crioprecipitados. El crioprecipitado, como ya han expuesto, pues es rico en fibrinógeno y plaquetas. Ahora, otra patología es la deficiencia de la vitamina K, ¿no? Esto se va a dar, chicos, ¿por qué? Porque el precursor del factor de coagulación se va a dar por medio de la carboxilasa y eso va a estimular a que el factor de coagulación sea activado. Ahora, en este caso, si es que lo mismo, ¿no? La vitamina K activada pasa por la carboxilasa y se desactiva, ¿no? Para que no altere a la proceso de coagulación. No es muy frecuente y ocasiona déficit de los factores de la vía extrínseca, ¿no? Como el 2, el 7, el 11 o el 10. Y anticoagulantes naturales como la proteína C o la proteína S, ¿no? La etiología, en realidad esta es una patología rara, pero hay personas que lo hacen, ¿no? ¿Quién ha hecho deficiencia de vitamina K? Es Ángela, pues, ¿no? Ángela, la paciente esquizofrénica con los que hemos rotado. ¿La conocen? La paciente esquizofrénica que vino con una coagulopatía. ¿Se acuerdan de Angelita? Una chiquita que solo le coloco vitamina K, pues, porque he hecho deficiencia de vitamina K. Y es una deficiencia adquirida, ¿por qué? Porque se tomó raticida. Pues.
Ahora, déficit del aporte de vitamina K va a estimular a una enfermedad hemorrágica de resignación como déficit de aporte, dietas carenciales o antibióticos de amplio espectro. Déficit de absorción, que es distinto, ¿no? Esto se va a generar por enfermedades intestinales relacionadas con el síndrome de mala absorción, pues, ¿no? Como enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino corto, etc. Pues, fibrosis quística, colangitis, atresia biliar, etc. Y los antagonistas de la vitamina K, pues, ¿no? Como los fármacos anticoagulantes, como los cumarínicos, etc. O las cefalosporinas, ¿no? El más frecuente de estas es el aporte de vitamina K. Pues. Y cuando sospechamos de que se altera o antagonistas de la vitamina K son los pacientes, pues, que están anticoagulados con warfarina, ¿no? Los pacientes anticoagulados con warfarina, ¿por qué no pueden? Ellos tienen que tomar su warfarina separado de cualquier medicamento que están tomando. Justamente por esta situación. ¿Por qué? Porque por cualquier medicamento se altera o se forma un antagonista de vitamina K y no funciona el proceso de anticoagulación. Justamente por este motivo. Ahora, la clínica es poco sintomático, puede generar equimosis, hematomas subcutáneos, musculares, hemorragias en mucosas gástricas, urinarias. El diagnóstico se va a dar prolongación del TP y del TTPA, ¿no? Principalmente del TP, porque son vitamina K dependientes, ¿no? Tratamiento es administración de vitamina K, sea vía oral o parenteral, pues, generalmente por 3 días. Si es que son las hemorragias graves, se puede administrar plasma fresco congelado o hasta un complejo, un concentrado de complejo protrombínico, que ya lo tenemos, pues, ¿no? Como el Octaplex que hay en el hospital. La hemofilia A adquirida. La hemofilia A adquirida, chicos, es otra de las patologías relacionadas a las coagulopatías. Pero es como su nombre dice, ¿no? Adquirida. O sea, que yo he nacido normal, mis papás no tienen hemofilia, yo no tengo hermanos hemofílicos. O sea, no tengo ningún antecedente familiar hemofílico, pero por azares del destino he hecho hemofilia A adquirida. En este caso se puede dar en varones o en mujeres, porque es adquirida, ¿no? Y se va a dar por la producción de un anticuerpo o un inhibidor frente al factor 8, ¿no? Ahora, la epidemiología es de 1 a 4 por millón por año, pequeños picos en mujeres jóvenes, en periodo posparto, y un pico mayor en ancianos, pero esto es muy variable. Va en relación, en realidad las causas no se conocen, es idiopático en 50% de los casos, pero como la segunda más frecuente es problemas autoinmunes. O sea, si yo ya tengo un problema autoinmune como lupus, artritis reumatoidea, polimialgias, no sé, Sjögren, etcétera, ya estoy casi predispuesta, ¿no? Es un factor de riesgo alto para que yo haga cualquier patología, o en este caso puede hacer una hemofilia A por inhibidores. ¿Qué más? El postparto y fármacos, etc. La clínica es lo mismo, sangrados excesivos, post-traumas, por cirugías o post-procedimientos invasivos. 2/3 partes con sangrados en piel, tejidos blandos, mucosas gastrointestinales, principalmente en piel, en partes blandas, y hacen hasta síndromes compartimentales, pues. Simplemente, ¿por qué? Por cualquier traumatismo, lesión o suturas o cirugías no hacen un problema de coagulación y comienzan a sangrar, justamente por el inhibidor. Muy raro en hemorragias intracraneales, hemotoras o retrofaringios, 6% sin manifestaciones sangrantes. O sea, y si se dan cuenta, chicos, no es como la hemofilia A congénita. La hemofilia A congénita, chicos, estimula al problema articular, ¿no es cierto? Generan artropatías crónicas, sinovitis. En este caso no, en este caso es rarísimo. ¿Por qué? Porque la hemartrosis o la sinovitis o hacer una artropatía hemofílica es crónica. O sea, esto se va a dar en los niños, pues, de manera que van creciendo, ¿no? Por los microsangrados que tienen. En este caso no. Por eso principalmente se da en sangrados por hemorragias, en piel o en partes blandas. Diagnóstico, igual, TTPA prolongado, pero que no corrige la prueba de mezclas, ¿no es cierto? Habíamos hablado de prueba de mezclas. Si no corrige, ¿qué sospechamos? En inhibidores, pues. Entonces, en este caso sí, ¿no? Que no corrija la prueba de mezclas.
y por ende se sospecha que hay inhibidores, ¿no? Niveles bajos de factor 8, por lógica. O sea, ¿cómo voy a decir que tiene hemofilia? Porque tiene deficiencia de factor 8, ¿no? Y la medición de títulos de inhibidores mediante ensayos de Bethesda. Los ensayos de Bethesda es el dosaje de inhibidores. Doctor, ¿en este caso una enfermedad de von Willebrand podría generar una hemofilia A adquirida? No, sí, en caso de la enfermedad de von Willebrand es una enfermedad congénita, que no va a generar una hemofilia porque el paciente tiene factor 8. Es otra cosa que se degrada porque no hay factor de von Willebrand para poder cubrir o protegerse. Entonces ese paciente sigue produciendo un factor 8 de manera normal, que cuando lo requiere el cuerpo va a actuar. Pero en este caso una von Willebrand no puede generar una adquirida, porque esto solo se va a dar por inhibidores, nada más. Y el von Willebrand no genera inhibidores. Ahora, y el diagnóstico es por dosaje de los inhibidores, pues no se llama el ensayo de Bethesda, así se llama el estudio. Entonces, el tratamiento, restauración, ¿no? Acá ayuda mucho la desmopresina, sí, ¿no? Para tratar, si tenemos factor de von Willebrand, no sé, un 50%, con la desmopresina vamos a estimular a que haya un 80, 90% y con eso estimular un poco al factor 8, ¿no? Concentrados de factor 8 humano, siempre y cuando más unidades de inhibidores de Bethesda. O sea, esto se va a dar, esto se llama un complejo, un bypassiante, ¿sí? El factor 7 recombinante o el concentrado de complejo protrombínico activado, que se llama PEIVA, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este tratamiento? Simplemente como el factor 8 tiene un inhibidor y no está permitiendo que actúe, vienen estos medicamentos y dicen, bueno, ya no utilizamos el factor 8 para la coagulación y hacen un bypass, ¿no? Como que ignoran el factor 8 y comienzan a estimular la trombina por medio de otros factores. Eliminación de inhibidores. O sea, ¿cómo es un inhibidor? ¿El inhibidor qué es? Una inmunoglobulina. Y como es una inmunoglobulina, el tratamiento son con corticoides, pues, ¿no? Ciclofosfamida, ciclosporina, rituximab, como terapia biológica. Porque el objetivo es destruir los inhibidores. Porque si destruye los inhibidores, va a comenzar a actuar el factor 8. Bien. No se trata de ser los más rápidos, los más fuertes o los más grandes. Se trata de ser nosotros mismos, chicos. Ahora hablamos de trasplante de médula. Ya, chicos, 5 minutos. Si están estudiando otro curso, los que hablan de eso. Trasplante de progenitores hematopoyéticos, tipos e indicaciones. O sea, el trasplante de médula ósea. Chicos, atentos, por favor. Dejen un rato estudiar las definición. Va a ser, todo esto es un procedimiento terapéutico que consiste en tratar de eliminar todas las células hematopoyéticas enfermas de un individuo y reemplazarlas por unas sanas, pues, ¿no? Obtenidas del propio individuo o un donante familiar relacionado o un donante no relacionado, pero es compatible con ese paciente. Entonces, ¿no? Ya recordamos, ¿no? Es el proceso, la hematopoiesis ya sabemos que es todo el proceso de formación de las células. El objetivo del trasplante de la médula ósea es cambiar esto, pues, todas nuestras células hematopoyéticas. ¿Ya? Ahora, el fundamento es sustituir la hematopoiesis del paciente por ser total o parcialmente defectuosa, insuficiente o neoplásica, ¿no? Por una normal procedente de un donante sano o de la misma persona. Así como beneficiarse de la actividad antitumoral de la célula inmunocompetente del injerto. Esto va a permitir la administración de agentes antineoplásicos a dosis elevadas y le va a evitar la mielodepresión prolongada e irreversible mediante la administración de la quimioterapia. ¿Qué significa esto? Acá nos resume todo el trasplante. Que
Para hacer un trasplante de médula ósea, primero tenemos que destruir a la médula que tiene el cuerpo. Sea inmunocompetente o esté parcialmente alterado, o sea cual sea la médula, primero se coloca un quimioterapéutico a altas dosis. O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Destruir esa médula ósea o ablandar, que nos trata de decir que evita la mielodepresión prolongada o irreversible. O sea, destrucción de la médula ósea. ¿Para qué? Para que luego se infunda o se coloque la nueva coleta de células hematopoyéticas, sea bien del propio cuerpo, sea bien de un donante compatible, etc. Ese es el objetivo, ¿no? O sea, tú no puedes trasplantar, digamos, yo estoy enfermo, sí, agarro y me colocan otra médula. No, primero tengo que tratar de destruir esa médula. ¿Ya? Ciertos tumores precisan para su curación un tratamiento de intensidad superior a la causa de mieloablación. Eso es cierto, ¿por qué? Porque van a ver ahorita en qué patología requieren trasplante. Es un montón de patologías que requieren un trasplante de médula. Entonces, el trasplante de células madres se utiliza ahora en todo el mundo para el tratamiento de muchas condiciones hematológicas malignas y no malignas, y en el tratamiento de diversos tumores sólidos. O sea, un trasplante de médula ósea puede ser una opción curativa hasta no solo patologías hematológicas, sino patologías neoplásicas de otros órganos, ¿no? Cada año, cientos de pacientes reciben un trasplante autólogo, que es del propio cuerpo, o halogénico, ¿no? Que es de un donante. Y los números han aumentado desde que el grupo de donantes halogénicos disponibles a nivel mundial se ha ampliado. Eso es importante. ¿Por qué? Porque a nivel mundial hay una banca de compatibilidad. O sea, que hasta ustedes se podrían unir en algún momento, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? Que cuando el país está unido a esa banca, de compatibilidad. Yo no tengo donante compatible, pero no sé, por medio de la banca hemos detectado que en China está mi donante compatible. Y se contactan en China, ¿para qué? Para que ese paciente me pueda donar la médula. ¿Algún momento nos uniremos? Ahora, todo esto es una historia de la evolución de cómo se ha dado el trasplante de médula ósea, chicos. Primero se ha experimentado en animales, luego solo se ha hecho autólogos, han comenzado a utilizar los medicamentos para tratar de destruir la médula, como les digo, primero con irradiación, luego comenzaron a utilizar ciclofosfamida y la inmunoglobulina antitimocítica o metrotexate, con el transcurso de los años y en los 80 agregados busulfán, ciclosporina, etc. Hasta la actualidad que utiliza mucho la fludarabina como un medicamento de mieloablación o destrucción. Ahora, miren chicos, las patologías que requieren un trasplante de médula ósea. La leucemia mieloide aguda, sea de un riesgo estándar o un riesgo alto, en recaídas, etc. La leucemia linfoblástica aguda, una leucemia mieloide crónica, los linfomas Hodgkin, no Hodgkin, un síndrome mielodisplásico. Miren chicos, talasemias, drepanocíticas, no sé, la anemia de Fanconi, las células germinales, osteopetrosis, neuroblastomas, sarcoma osteogénico, tumores cerebrales, o sea, hay una infinidad de patologías que requieren trasplante o el trasplante es lo indicado, pues, ¿no? Ahora igual, continuamos, ¿no? Miren, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer renal, páncreas avanzado, colorectal, vasculitis, enfermedades de Crohn, etcétera. En realidad hay un montón de patologías, chicos, que se pueden utilizar como el trasplante como una terapia curativa, pero en el Perú y en la realidad solo se están trasplantando patologías hematológicas, pero miren, toda esta infinidad de patologías pueden ser trasplantadas y ser curativas. Ahora, las fuentes de las células hematopoyéticas, ¿no? Se puede utilizar a través de tres fuentes distintas. Propiamente la médula ósea, por medio del aspirado de médula ósea. Sangre periférica. ¿Cuándo se utiliza sangre periférica? Cuando por medio de medicación, la estimulante formadora de colonias, que es el filgastrin,
estimula que la médula comienza a producir tantas células hematopoyéticas que comienzan a salir a la sangre periférica, porque son a dosis altas. Y comienza a salir a la sangre periférica y se hace un recuento de cuántas células stem cell hay en el cuerpo, y de acuerdo a eso se hace un conteo y se colecta eso, ¿no? O bien de sangre de cordón umbilical, eso generalmente en pacientes recién nacidos, pues, ¿no? Porque ahora hay bancas que conservan pues la célula, el cordón umbilical, y de ahí se puede obtener stem cell, pues. La elección depende de diferentes factores. Claro, obviamente la elección de qué tipo de fuente va a depender principalmente del tipo de trasplante que quieres hacer. Si es un donante compatible, se puede utilizar médula ósea o periférica. Si es un autólogo, se utiliza solo periférica, etc. Entonces, ¿cómo se hace en caso de una médula ósea, no? Del donante compatible, sea el hermano, papá o cualquier persona compatible, la colecta es por medio de la aspirada de médula ósea. No, creo que con casi todos los grupos, con casi todos hemos hecho una aspirada de médula ósea. Así que es lo mismo, pero en este caso pues no sacan volúmenes mínimos de sangre medular, sino sacan tanta cantidad, porque hacen de los dos lados, de una cadera y de la otra cadera. Sacan más o menos un promedio de casi 500 mililitros de sangre medular, ¿no? Y eso lo procesan y luego este es otro tipo de colecta, ¿no? O sea, de ambos lados. Yo tuve la oportunidad de ver, acá en el Perú no lo hacen, de médula ósea no colectan, pero yo tuve la oportunidad cuando estaba en el extranjero, pero es más traumático, ¿por qué? Porque ya no sale de acá y prueba en otro lado, pues, y es como que casi toda la cadera del donante está huequita, pues, ¿no? Pero eso al igual se regenera, no hay problema. Ahora, en caso de médula ósea, es racional, ¿por qué? Porque el objetivo es obtener células del estroma de la médula ósea, el componente hematopoyético, y menor cantidad de linfocitos, por lógica. O sea, la médula ósea es una de las mejores fuentes, ¿por qué? Porque va a tener menos cantidad de linfocitos que una sangre periférica, ¿no? Recuerden que los linfocitos que forman inmunoglobulinas, ¿no? Entonces es la parte innata o la parte de memoria. Mientras que si tenemos mayor cantidad de linfocitos, podemos estimular a mayor riesgo de rechazo a la médula. Ahora, ¿es un proceso invasivo y doloroso? Sí, pues, o sea, más o menos son 5 punciones por lado. El objetivo es extraer 500 mililitros de sangre medular, como ya les dije. Traumático, sí, pues, ¿no? Es traumático. El paciente, el donante tiene que entrar todavía hospitalizado. Y contaminación con sangre periférica, sí, eso es también cierto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tú haces el aspirado y sacas, pero en realidad puedes estar sacando sangre periférica? O sea, hay que tener experiencia. De la colecta de sangre periférica es distinto. Como ya les dije, no requiere tanto internamiento, no, porque la colocación del estimulante se puede dar de manera ambulatoria. El donante recibe diariamente vacunas de factores estimulantes, de colones, que es el filgastrin, ¿no? Hacen que estimulen que las células hematopoyéticas de la médula ósea se liberen hacia la sangre periférica. Se colecta más o menos en el 5.º día de haber utilizado las células estimuladoras, más o menos en el 5.º día, ¿no? Y esto se va a dar por un proceso de aféresis, ¿no? Como cuando donan plaquetas, pues no son aféresis de plaquetas, ¿qué hace la máquina? Solo selecciona el concentrado de plaquetas, es lo mismo. En este caso, solo va a hacer va a colectar o va a seleccionar solo el concentrado rico en células madre o stem cell, ¿no? La colecta tiene un promedio de duración de 3 horas y puede reiterarse al día siguiente si es que fuera necesario. O sea, si se hace una colecta y se cuenta cuántas células hay y dices, no, estas son pocas como para donar, al día siguiente puede venir el paciente a seguir colectando un poco más y no va a pasar nada. ¿Es menos traumático? Sí, pues no, porque es como una donación. ¿Sabes? Como cuando donas plaquetas, etc. Pero acá tienes la facilidad de extraer también mayor cantidad de linfocitos, ¿no? La colecta es por medio de aféresis, como ya les dije, o sea, simplemente sangre periférica nada más, ¿no? Igual se extrae, se procesa y solo se saca el concentrado de stem cells. La de cordón umbilical y placenta, pues esta va a requerir que la sangre que quede en la vena umbilical del cordón y de la placenta, después del nacimiento, es rica en concentrados de stem cell. Y eso es lo que se puede utilizar para el trasplante, pues, ¿no?
Pero esto se va a requerir, ¿por qué? Porque se va a colectar y se criopreserva. ¿Qué es criopreservar? Esa sangre del cordón umbilical se congela, pues, ¿no? Se congela y se queda ahí. Se criopreserva. Y en su momento, si es que va a requerir la utilización de esto, se descongela y se utiliza. Ahora, tipos de donantes, ¿no? El autólogo. El autólogo es de mí mismo, pues, ¿no? O sea, ¿en qué patología se puede utilizar esto? Principalmente en mieloma múltiple y linfomas, principalmente. ¿Qué significa? Que, digamos, yo soy un paciente con mieloma múltiple que ha recibido mis quimioterapias, ya ha remitido la enfermedad o he remitido parcialmente la enfermedad. Podemos estimular a destruir mi médula ósea primero. Para que se destruya primero mi médula ósea, tengo que colectar. O sea, a mí mismo me dan factores estimulantes, saco células hematopoyéticas a la sangre periférica y eso lo criopreservan. Lo criopreservan y después de un tiempo hago el otro proceso. O sea, ahora me convierto en receptor, ¿no? Primero he sido donante y luego receptor, donde mi médula ósea igual lo destruyen, o sea, ablanda, se llama mieloablación. ¿Para qué? Para que esa mi colecta me lo transfundan, pues, ¿no? Y eso es un trasplante autólogo, o sea, de mí mismo. Ahí no hay riesgo de rechazo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es mi propia célula, son mi propio sistema inmune. Ahora, el singénico. Esto se va a dar realizado con hermanos gemelos univitelinos, pues, ¿no? Y el halogénico es con cualquier otro paciente o un gemelo distinto, univitelínico o cualquier hermano, ¿no? Donante relacionado histoidéntico, pues, ¿no? ¿Quién es el más histoidéntico? Es el hermano. Mi hermano es el que puede ser 100% compatible. Mi hermano de papá y de mamá, ojo, ¿no? 100% compatible, pero no siempre, ¿no? No siempre es 100% compatible, a veces no. Por eso, chicos, o sea, siempre el mejor consejo es, pues, tener de 2 hijos a más. Es importante, sí, para esta situación, ¿no? Donante relacionado haploidéntico. ¿Qué es un haploidéntico, no? Es el 50% compatible. Y aquel 50% compatible es mis papás, pues. No hay otra persona, ¿no? Porque yo tengo el 50% de genes de mi papá y el 50% de mi mamá. Entonces, ¿quién me podría donar? Es uno de los dos, ¿no? Ahora, y también hay un riesgo de no es que no seas compatible, sino de que tengas algunos anticuerpos, no puedas, simplemente tu papá o tu mamá no sean tus donantes aptos, ¿no? Y el donante no relacionado es el de la banca, pues, ¿no? Que yo ni sé de dónde es, no sé, ni lo conozco, pero por azares de la vida somos compatibles, ¿no? Y él es el indicado a que me done la médula ósea. Fuentes, ya sabemos, médula ósea, sangre periférica o córnea, ¿no? Tipo de trasplante, el autólogo, como ya les dije, ¿no? Este es el trasplante autólogo, sí. El autólogo es del mismo paciente, se da por colecta de aféresis, pues, ¿no? Primero el paciente recibe, pues, su quimioterapia por tratamiento y todo, etcétera, ¿no? El paciente moviliza células hematopoyéticas por medio de la estimulación y esas células hematopoyéticas se colectan y se criopreservan. O sea, se hace el conteo de cuántas hay y se congela, pues. Después va a pasar al que el paciente se descongela, va a recibir todavía acá se utiliza, de criopreserva. Luego se utiliza altas dosis de quimioterapia, ¿para qué? Para ablandar esta médula ósea. Después se descongela lo que se ha congelado y luego se infunde al paciente. Y eso es un trasplante autólogo. Es sencillo, recontra sencillo, es lo que están haciendo ahorita en el seguro, pues. En el seguro se hace esto, ¿no? Pero se está haciendo un trasplante autólogo en fresco. ¿Qué significa en fresco? Esta colecta nos puede durar, cuanto más días esté, digamos, en conservación, va perdiendo cada vez sus células hematopoyéticas. Entonces, cuando es un trasplante autólogo en fresco, es que, digamos, hoy día yo colecto y mañana estoy recibiendo mi quimioterapia y me están trasplantando. O sea, esto es un trasplante en fresco. Pero lo más común recomiendan hacer la criopreservación. ¿Para qué? Para que el cuerpo, pues, lo tolere mejor, ¿no? Y un trasplante halogénico es, ¿no? El acondicionamiento, quimioterapia del paciente, o sea, todo el tratamiento
de mieloablación, pues, ¿no? Mientras tanto que esté existiendo la mieloablación, existe el donante, pues, ¿no? El donante idéntico, sea hermano, papá, mamá o un compatible, ¿no? Se hace la colecta bien por médula ósea, cordón umbilical o sangre periférica. Esa colecta luego se infunde al donante. Eso es un halogénico. ¿Entienden? Ya, ahora el trasplante hematológico o hematopoyético perfecto. La meta de esto es que es la mayor cantidad de vida, con la mejor calidad de vida, con el mínimo tratamiento necesario. Ese es el objetivo de trasplantar. Mejorar la calidad de vida de ese paciente. Que reciba la menos cantidad de medicamentos para seguir viviendo. ¿Es una opción de vida más? Sí, es una opción de vida más. Ahora, ¿no? Tiene que ser oportuno, por un equipo multidisciplinario entrenado, el mejor donante compatible, siempre el mejor donante compatible, disminución de la morbilidad relacionada al trasplante de infecciones, enfermedades de injerto contra huésped. Esto es importante, porque un trasplante, chicos, es como que te reiniciaran tu médula ósea. O sea, a un inicio no tienes defensas, o sea, te puedes morir por una gripe o por cualquier agente externo, el paciente se complica porque no tiene nada de defensas. Ahora, segundo, en la enfermedad de injerto contra huésped. Por algún N motivo, mi cuerpo comienza a rechazar esa médula ósea. Y cuando rechaza, chicos, es triste. ¿Por qué? Porque genera falla hepática, genera falla pulmonar, genera una enfermedad de injerto contra huésped dérmico. ¿Cómo es dérmico? O sea, que comienza la piel a descamarse así como serpiente. O sea, tú ves la cama del paciente acostado, es como si habría caspa, un montón de caspa, lo mismo. Y su piel se vuelve roja. O sea, es triste. O sea, es como tirar la moneda al cielo, ¿no? Un 50% de que todo va a salir bien o un 50% de que pues va a rechazar. Pero a la vez es una oportunidad de vida. Porque si sale bien, pues, o sea, ya vas a remitir la enfermedad, pues, ¿no? O sea, te curaste. Pero a la vez, o sea, hay el alto riesgo de que también rechaces, pues, ¿no? Estrategias de monitorización. Ahora, esta es una foto de mi rotación en Italia, donde acá el paciente está haciéndole la infusión por su CBC para hacerle el trasplante halogénico. O sea, esto es la colecta que se ha hecho y se está trasplantando. Pues. La única forma de hacer un gran trabajo es amar a los pacientes. ¿Perdón? ¿Hay algún tipo de tratamiento con una paciente hacia rechazar? Claro, la terapia inmunosupresora, o sea, un paciente post-trasplantado se mantiene con ciclosporina o tacrolimus como para tratar de